Muy buenas tardes. Bienvenidos, familia FECOLSA, a esta nueva experiencia del programa Equilibrio Total. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante acerca de las loncheras saludables. Ya les voy a compartir la presentación. Mi nombre es Olga Lucía Chaparro, soy nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional, especialista en nutrición clínica de la Universidad Javeriana y coach nutricional certificada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de loncheras saludables y primero quiero iniciar con algunos objetivos que quiero que queden claros en esta charla. Primero, ¿qué es una lonchera saludable? Conocer cuáles son los componentes de esta lonchera saludable, qué alimentos o productos deben ir incluidos y cuáles se deben evitar. Evaluar también cómo debe ser el aporte nutricional dentro del valor calórico diario, que es todas las calorías que debemos consumir cada una de las personas, de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a nuestras características individuales. También tener en cuenta cuáles son los métodos de conservación, de preparación y que tenemos que tener en cuenta cuando vamos también a transportar estas loncheras, que son cosas que a veces pasamos por alto, y algunos tips para elaborar loncheras saludables para niños y adultos. Entonces, vamos a comenzar con qué es una lonchera saludable. Entonces, el título era acerca de loncheras nutritivas, sin embargo, el saludable incluye un término mucho más grande. Y es que no solamente debe cumplir con los estándares de ser o de tener una lonchera nutritiva, sino que también debe promover hábitos alimentarios saludables, debe también tener un impacto positivo en la parte emocional. Ustedes saben que tenemos una relación directa con la comida, entonces también sobre todo cuando hablamos de niños, aunque aquí digamos que nos vamos a enfocar un poco en los niños, pero pues vamos a extrapolar también con las personas adultas. Entonces debemos siempre tratar de motivar a tener una relación positiva con la comida y eso se aprende desde pequeño, generando pues buenos hábitos alimentarios. Entonces, es muy importante que, digamos que sobre todo en los niños, pues que lleguen al colegio y quieran consumir esta alimentación o esta lonchera con bastante agrado y que pues realmente no, pues que no terminen sobre todo de pronto negociándola con otros niños o que de pronto la lonchera llegue tal cual como la empacamos, que llegue nuevamente a la casa de esa forma. Entonces también, y digamos que desde la parte de salud, pues necesitamos también promover el crecimiento y desarrollo en los niños, para que, digamos que en la parte nutricional, estas loncheras deben aportar un valor calórico especial, que ya ahorita vamos a hablar, pero significa que también debemos aportar como la energía que necesitamos para mantener la atención y la concentración y, no, eso sería en el caso de los niños, pero también en la parte de los adultos, también para cumplir como con las tareas que necesitamos realizar durante el día. Entonces necesita aportar como esa energía suficiente, sin embargo, muchas veces nos excedemos con esas calorías que aportan esas loncheras, entonces pues es muy importante equilibrar ese aporte de nutrientes, sobre todo cuando estamos hablando de las loncheras. La otra parte, y es que no podemos olvidar en este momento, y es que debemos garantizar la inocuidad, es decir, que debemos procurar que estén las condiciones de higiene apropiadas, cosa que cuando se empaque y cuando dure unas horas expuesta de pronto al calor, perdón, al calor o de pronto alguna condición no favorable, entonces, o que incluso dentro de los mismos alimentos se generen reacciones químicas que puedan producir algunos efectos gastrointestinales, como por ejemplo que se inflame la barriga, que les dé cólico, que les dé diarrea, hay alimentos que se fermentan, entonces es importante tener en cuenta eso, que no solamente es la parte nutricional, sino es todo este tipo de cosas que necesitamos cubrir dentro de esa lonchera saludable y dentro, pues no podemos aislar la lonchera de lo que significa el resto de la alimentación saludable del día. No puede ser tampoco contradictoria de que la lonchera sea de una forma de pronto no tan saludable y en la casa le enseño a que sea muy saludable el resto de la comida, o por el contrario, que sea diferente o que sea opuesto, y mandando sobre todo mensajes equivocados a los niños o a los adolescentes. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves de cualquier lonchera? Aquí estamos hablando un poquito que no importa si es la lonchera del adulto, del adolescente o del niño, debe cumplir estos mismos requisitos
solamente que las porciones pueden ser diferentes y que, por ejemplo, a veces los adultos utilizamos la lonchera más como de almuerzo. Incluso nosotros podríamos intercalar alguna comida dependiendo de los horarios que tengamos. Incluso la lonchera podría ser más parecida, o sea, de un almuerzo podría ser más parecido a unas 9 y cuando regresemos después del horario de trabajo o del horario escolar, llegamos a la casa a almorzar. Entonces, todo depende también de nuestros horarios, de cómo nosotros podemos pues tratar de cumplir como con unos requisitos para que finalmente lo que importa es que durante el día yo cubra los requerimientos de energía, de proteínas, de fibra, de vitaminas y minerales y de todo lo que yo necesito para que mi organismo funcione perfectamente y no necesite ningún suplemento adicional. Entonces, aquí la clave está en que siempre la lonchera, siempre tenemos que pensarlo de esta forma y es que debemos tener unos alimentos energéticos que ellos principalmente lo que me van a ayudar es a dar esa energía que necesitamos en el día o que necesitamos en esa comida en específica. Aquí estamos hablando sobre todo de lo que nos pueden aportar las grasas. Tratamos de que sean unas grasas saludables, es decir, no las grasas saturadas o las grasas trans que ahorita vamos a hablar, o los cereales que también procuramos que sean preferiblemente integrales y que sean lo menos refinados posibles. Entonces, esto nos van a aportar la energía que necesitamos para balancear esta lonchera. La parte de los formadores y que siempre hemos escuchado son los alimentos que también nos ayudan a construir órganos y que como también si estamos refiriéndonos a los niños, estamos en un periodo de crecimiento y desarrollo y pues de manera de cuando estamos adultos pues también tenemos unos requerimientos de proteínas que son diferentes pero que también son muy importantes dentro de nuestra alimentación. Son un poco menores que en los niños, pero es muy importante tener en cuenta que esto también se necesita para tener un balance adecuado de esta lonchera. Aquí estamos hablando de proteínas que pueden ser de origen animal o de vegetal. Recuerden que de todas formas las proteínas de origen animal se absorben en mayor cantidad que las de origen vegetal. Esto también tiene que estar relacionado y tiene que ir muy acorde con los hábitos de la familia, porque de pronto si es una familia vegetariana, pues obviamente van a escoger estas proteínas que son de fuente vegetal. Entonces aquí podremos tener lácteos, carnes, huevo, quinoa o pseudo cereales que tienen un mejor aporte de proteína e incluso pues en los vegetarianos hay una cantidad de productos que por ejemplo podríamos utilizar o que preparan en casa que pueden ser por ejemplo hamburguesas de lenteja o de garbanzo, el hummus, pues cualquiera de esas cosas que nos pueden dar esa proteína de origen vegetal que aunque tiene menor disponibilidad también puede ser de muy buena calidad. En los alimentos reguladores, entonces tenemos las vitaminas y minerales que sobre todo están en las frutas y en las verduras. Entonces, siempre tenemos que tener estos componentes. Y ahorita vamos a ver con algunos ejemplos cómo es que debemos armar pues nuestras loncheras. Y la otra parte que tampoco puede faltar es la parte de la hidratación. Siempre necesitamos los líquidos. Y estos líquidos, pues lo ideal siempre sería que fuera agua, o que fueran bebidas con agua o naturales sin azúcar añadida, o sea, que sean lo más naturales posibles y que no tengamos que ir a las bebidas carbonatadas, bebidas que tienen mucho azúcar por lo general. Entonces, estos son los componentes para que no los olviden. Si estamos hablando de un almuerzo o de una lonchera de almuerzo, que a veces los adultos llevamos más, es como esa lonchera de almuerzo, entonces también tiene que llevar estos mismos requisitos, tiene que llevar por lo menos un alimento energético, un alimento formador de las proteínas y estos reguladores que son las vitaminas y los minerales, que pueden ser frutas o verduras dependiendo también de los hábitos de cada persona y la hidratación que no nos debe faltar. Entonces, teniendo como ya esas cosas que sí debe incluir la lonchera y que siempre tenemos que tenerlas en cuenta, y la idea también es no sobrecargar de un solo grupo, por ejemplo, solo llevar alimentos energéticos porque a veces por el afán, entonces de pronto, no sé, podemos poner un ponqué más un paquete de papas más unas galletas y pues todos estarían dándome solamente calorías sin darme de los otros grupos que necesitamos. Entonces, ¿qué sería la otra parte? ¿Qué sería lo que deberíamos evitar en las loncheras? Esto, muy importante, evitar las bebidas azucaradas y dulces. Estamos hablando de los jugos de caja, estamos hablando de las gaseosas, hay yogures que también tienen muchísimo azúcar. Entonces, son cosas que debemos evitar. Ustedes saben que la idea y con el problema que tenemos de sobrepeso y obesidad, que es a nivel mundial,
y con una cifra alarmante en los niños, pues tenemos que tratar de disminuir al máximo. Si pudieran enseñar, pues sobre todo pues cuando estamos dando el ejemplo de alimentación a los niños, tratar de que sean completamente sin azúcar sería muchísimo mejor. Sin embargo, pues es una decisión que se toma en familia, entonces lo ideal siempre es que así utilicemos algo de azúcar, que tratemos de utilizar cosas que vengan con mucho menos, con menor cantidad de azúcar, y eso quiere decir que en las etiquetas, por ejemplo, diga que tiene menos de 5 gramos por porción. Entonces, eso es lo que debemos buscar. Sin embargo, también pues hay cosas de todo tipo. Tenemos que de pronto buscar también de acuerdo a nuestro presupuesto, cosas que podemos utilizar que no sepan un poquito dulce, pero que no tengan este contenido de azúcares, que pues obviamente no le van a hacer bien pues en ninguna edad nos hace bien, ni siquiera cuando necesitamos muchas calorías y tenemos que recurrir a veces para aumentar esas calorías, es preferible utilizarla con carbohidratos complejos o con grasas de buena calidad para aumentar esas calorías y no tener que acudir pues a este azúcar. Los paquetes embutidos, pues los embutidos a veces es un poquito difícil no utilizarlos, pues porque para darle variedad un poquito a las loncheras, de hecho en los ejemplos que yo les tengo algo de embutidos, pero la idea sí es que tratemos de paquetes, embutidos, harinas refinadas y en general todos los alimentos procesados o ultraprocesados, tratemos de evitarlo al máximo de llevarlos en la lonchera o de que el niño tenga acceso a esto. Entonces, de vez en cuando, de pronto, también es un criterio pues de cada familia, de vez en cuando, a veces no es tan malo pues que de vez en cuando consuman algo de esto, pero pues tiene que ser muy medido y que ellos entiendan también, porque todo esto tenemos que además explicarles sobre todo a los niños y a los adolescentes que cuáles son cosas mejores o peores en la parte nutricional, que sean más saludables o menos saludables, y eso pues tenemos que también transmitirlo a los niños. Entonces, también aquí hay que ver mucho la parte de las etiquetas, de revisar las etiquetas, porque hay cosas que parecen saludables, pero en realidad no son tan saludables y podemos estar cometiendo algún error dándoles alimentos que de pronto pensamos que son muy saludables y resulta que no. Entonces es muy bueno que podamos leer las etiquetas de los productos antes de comprarlo, pero pues siempre la idea va a ser que entre más natural o entre más las cosas las preparemos en casa va a ser muchísimo mejor. También debemos evitar alimentos o productos que vengan altos en sodio, en grasas saturadas o grasas trans, que son las que van, digamos que taponando las arterias a largo plazo. Entonces, debemos tratar de evitar este tipo de grasas. Entonces, y el azúcar añadido. Entonces, esto, como les digo, también lo encontramos es en las etiquetas de los productos. Ustedes saben que ya se está hablando en el Congreso la ley de comida chatarra, en la que precisamente vamos a tener que, digamos que la oportunidad de que en la parte frontal de los productos aparezca si son altos en sodio o altos en grasa o altos en azúcar o altos en calorías, para que pues igual van a seguir en el mercado, pero por lo menos yo voy a tener el criterio de escogerlo o no escogerlo dependiendo pues de lo que yo quiera. Pero la idea sí es que nosotros empecemos a enseñarles a los niños también, de pronto a leer esas etiquetas sin obsesionarlos tanto con el tema, porque también, sobre todo cuando son niños, en la edad de adolescentes pueden, en la etapa de adolescente pueden incluso tener trastornos de alimentación a veces cuando los llevamos también al extremo. De pronto esto para la mamá es bueno que mire que quien finalmente es quien hace la mayoría de las veces el mercado o la persona que haga el mercado, para que revise las etiquetas y se fije, por ejemplo, de estas cosas. Hay cosas, por ejemplo, que vienen bajas en sodio, pero tienen mucha grasa saturada o mucho azúcar. Entonces es bueno que aprendamos cómo a seleccionar estos alimentos y empecemos a leer un poquito más las etiquetas. Debemos procurar también evitar en la lonchera cosas fritas y cosas que cuando yo las tengo mucho tiempo en el pues digamos que almacenadas, de pronto pues el niño sale a las 6 de la mañana, 7 de la mañana con su lonchera y pues va a comer hasta las 10, 11 de la mañana y de pronto hay alimentos que cuando se ponen fríos y eso pues no se ven bien, pueden tener olores y sabores diferentes y los fritos por ejemplo es una cosa difícil de llevar, entonces debemos procurar no fritos y menos que sean no preparados en la casa. Alimentos difíciles de manipular, sobre todo cuando hablamos de los niños, pues debemos procurar que la lonchera sea pues de fácil acceso, de que
puedan destapar fácilmente los vasos o los recipientes que lleven para los líquidos. Que de pronto no les mandemos, sobre todo cuando son muy pequeños, cosas, no sé, una manzana que de pronto él no se la va a comer así, sino que de pronto necesitamos picarla, o de pronto, no sé, en la lonchera de adultos podemos llevar tortillas y llevar los aderezos por aparte o por separado. Eso, por ejemplo, para un adulto es más fácil, en cambio para un niño no. Entonces, a veces se vuelve un poco dispendioso y pues lo que debemos buscar es que sobre todo para los niños sean cosas muy prácticas, fáciles de manipular, que disminuyan también el riesgo de que se les riegue, bueno, y todas esas cosas que pueden pasar con la lonchera cuando de pronto no es tan práctica. También debemos procurar evitar alimentos que se oxiden o que produzcan malos olores. Como les decía, alimentos que se oxiden son, por ejemplo, como el banano, la manzana, que si tú lo picas, pues va a quedar, pues cuando ya se lo vaya a comer el niño, pues está vuelto nada y va a estar negro. Entonces, preferiblemente no utilizar este tipo de alimentos o si no, adicionarle un poquito goticas de algún cítrico, pues por lo general utilizamos limón, pero puede ser naranja o mandarina. Y esto nos va a ayudar también para que no se oxiden tan rápido. Lo mismo con los jugos cuando decidamos mandar un jugo natural, también le podemos adicionar unas goticas de limón o de mandarina o de naranja para que nos ayude a estabilizar un poquito y que no se oxide esta vitamina. La vitamina C, que es por lo general la que se oxida. Entonces, también vamos a tratar de evitar mezclas de alimentos que puedan producir esos efectos gastrointestinales, como les decía al comienzo. De pronto, a veces el revolver un alimento con otro puede producir reacciones adversas, se pueden fermentar, y pueden producir gases y pueden producir malestar, incluso diarrea cuando se fermentan algunos alimentos, pues debemos tener pues un poco de cuidado con esto. Por ejemplo, en ese caso, cuando hoy en día que se utilizan mucho los batidos saludables, por ejemplo, llevan muchas cosas, llevan muchos ingredientes, entonces lo ideal de los batidos es que yo los prepare, sin colar y de una vez los ingiera en el menor tiempo posible para evitar la oxidación de algunos alimentos, pero también para evitar esas reacciones adversas. Entonces, lo ideal sería que no llevara ese tipo de cosas ni en la lonchera de adulto ni en la lonchera de los niños. Al igual que si podemos que la lonchera tenga unos compartimientos separados, eso me va a ayudar también para que no haya contacto entre un alimento y otro. A veces, por ejemplo, también algunas verduras y eso pueden tener al revolverse con los otros alimentos, al mezclarse, pues pueden producir también estos efectos. Entonces, hay que tener en cuenta también, pues, de que ojalá no sean preparaciones muy complicadas, eso porque también va, pues, de pronto también en el momento en que hagamos la lonchera y todo eso, entonces nos va a requerir más tiempo y pues tiempo lo que en este momento no tenemos mucho. Entonces, la idea es de que sean muy prácticas para que pues todos se puedan beneficiar, incluso podemos derivar de la lonchera de los niños, la lonchera de los adultos, pues para que también sea una sola preparación y pues que todos llevemos como más o menos la misma lonchera y pues sea muchísimo más fácil que pensar en la lonchera que lleva el uno, la lonchera que lleva el otro, la lonchera para el trabajo. Entonces, esto nos facilitaría también un poco las cosas en el momento de planear estas loncheras. Entonces, bueno, la otra parte de la que hablábamos era del aporte nutricional. ¿Cuánto me debe aportar una lonchera? Si yo tengo unos buenos hábitos en casa, porque también hay que tener en cuenta que hay niños y adolescentes incluso adultos, que no desayunan en casa porque no tienen el hábito de desayunar, pues ahí sí necesitaríamos que fuera un poquito más alto este aporte nutricional. Pero si yo tengo una alimentación, digamos que como está planteada, que es más o menos el 25% debe ser un desayuno, lo que aporta. El almuerzo puede ser, por ejemplo, entre 25 y 30, la comida puede ser también entre 25 y 30 más o menos, el restante es para las 11, para las 9 y para las 11. Entonces, eso significa que solamente debe tener el 10 al 15% cuando yo realmente desayuné en la casa, porque de pronto si no desayuné sí podría ir un poquito, como les digo, más cargado. Pero cuando estamos hablando de la lonchera que hace parte de un plan de alimentación adecuado de todas las comidas, yo necesitaría solamente del 10 al 15% del valor calórico total, o sea, de las calorías que yo necesito en el día para cubrir mis requerimientos nutricionales basado en las necesidades de cada persona. Como yo les decía, tiene que ver la edad, tiene que ver si soy hombre, si soy mujer, si soy atleta,
si estoy estudiando y trabajando todo el día, si hago ejercicio. Entonces, todo esto tiene que ver en cuanto, digamos, las calorías totales del día, pero solamente el 10 al 15% debe ser esas nueves o esta lonchera. Eso equivale más o menos a 300, si estamos hablando de un niño, máximo 500 calorías, y eso realmente es muy poquito. Entonces, por lo general, nos sobreactuamos un poco con lo que les mandamos en la lonchera, y después entonces no queremos tener problemas del sobrepeso y de la obesidad y de todo lo que nos está afectando en este momento, sobre todo secundario al sobrepeso y obesidad, los malos hábitos y al sedentarismo. Entonces, es importante que lo tengamos súper claro. De pronto también digamos que esto mundialmente es como debe representar cualquier refrigerio, debe representar más o menos, sobre todo si estamos hablando para los niños, debe ser muy puntual en que deben ser más o menos 300 calorías, y 300 calorías es súper poquito. Entonces eso es muy sencillo, digamos que de completar, por eso no necesitamos mandar loncheras tan grandes. Ya como les digo, es diferente si, por ejemplo, estamos hablando de un adulto y entonces no desayuno, pues esta lonchera sí me puede aportar un poco más o menos como el 30. Si no desayuno, pues eso completaría ahí esa parte. Pero también hay que tener en cuenta, sobre todo para los niños que son inapetentes, tratar de no darles, o sea, la lonchera tan grande, porque si no después de pronto no van a almorzar, porque pues obviamente los niños tienen una capacidad gástrica mucho más pequeña y esto pues se van a llenar muy rápido, van a tener saciedad muy pronto, y entonces si les mandamos cosas a veces muy grandes, pues lo más seguro es que el almuerzo de pronto ya no lo van a comer de la misma forma. Entonces cada niño y cada persona es diferente, y entonces sobre todo pues las mamás tenemos que estar muy pendientes de cómo es el comportamiento de la alimentación. Casi a todos nos da hambre diferente, a algunas personas les da más hambre en la mañana que en la tarde, de pronto está relacionado con que voy a estudiar o con que voy a hacer ejercicio, de pronto ya en la tarde necesito mucho menos, o si somos adultos de pronto ni necesitemos como ese aporte extra de calorías. A veces en estas cosas es que consumimos el exceso de azúcares, de grasa, es donde más consumimos ese exceso, y resulta que esto es lo que puede ser la causa de nuestro sobrepeso o nuestra obesidad. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y también dentro de las cosas que hablábamos de saludable es que debe cumplir también unos estándares mínimos en la parte de la manipulación de estos alimentos que vamos a llevar en la lonchera. Igual si preparamos cosas desde el día anterior, o de pronto hay mamás que muy juiciosamente el domingo hacen, no sé, diferentes preparaciones para la semana, o muffins, o torticas, o panes, cualquier cosa que si los preparamos en la casa obviamente van a ser mucho mejor. Entonces, o de pronto de la cena podemos dejar alguna cosa, por ejemplo, nos sobró algo de pollo y dejarlo para algún sándwich. Entonces, hay que tener en cuenta que esos alimentos que ya están preparados requieren un proceso, que primero es que esté frío para poderlo meter en la nevera, por ejemplo, y dejarlo refrigerado para que no vamos a tener intoxicaciones ni nada de estas cosas. Y de pronto si le voy a adicionar, si estamos hablando de ese sándwich, por ejemplo, podríamos adicionarle algo de crema de leche. Bueno, eso lo podríamos dejar para el siguiente día, pero pues ya adelantamos la tarea. Y pues hoy en día que tenemos tantas cosas que hacer, pues eso también sería una forma de ayudar a que sea mucho más práctico y que en la mañana no le dediquemos tanto tiempo a esto. Pero una de las cosas también importantes, no solamente de cómo tenemos que conservar los alimentos, siempre después de la lonchera tiene que salir, después de la nevera, tiene que salir pues para la lonchera. Ojalá utilicemos esos empaques que vienen como que conservan la temperatura, si yo lo meto frío, si los meto caliente, y que también me van a ayudar a que dure un poquito más de tiempo. Enseñarles, por ejemplo, también a los niños y para nosotros también en la oficina, de no dejar la lonchera en cualquier lado, cerca a los aparatos electrónicos que también producen algo de calor, cerca a la ventana, porque pueden producir también efectos adversos. Incluso hay recipientes que vienen, o sea, de colores y todo eso, precisamente también para evitar algunos nutrientes que se pierden o que son fotosensibles y que se pierden con la luz. Entonces, eso también es importante para tenerlo en cuenta. Pero una de las cosas más importantes es esto que tengo acá, y es que debemos utilizar empaques que sean preferiblemente, bueno, si estamos hablando de adultos, porque para un niño es muy difícil mandarle en vidrio o porcelana, pero nosotros sí podemos llevar ese tipo de implementos. Pero si compramos cosas que sean con plásticos, pues ustedes saben que son no solamente por la parte ambiental, sino que también pueden
producir o degradar sustancias tóxicas que pueden ser transmitidas a los alimentos. Entonces, debemos buscar, ojalá se encuentran estos recipientes que son libres de BPA o de bifenol. Y esto me puede ayudar y nos puede garantizar que estamos teniendo pues como una alimentación, una lonchera un poco más saludable. Hay recipientes incluso que vienen como de materiales especiales, por ejemplo, si vamos a meterlo en el microondas, eh, que vienen precisamente para protegerse un poco de la radiación. Entonces, vienen especiales para eso, pero por lo general los que de las loncheras normales y eso tenemos son cosas con plástico. Entonces tratemos de evitar el plástico por el medio ambiente, pero también por esta riesgo de toxicidad, aunque para la FDA hay como 7 categorías de plástico que están avaladas y que están permitidos para el uso de alimentos, por ejemplo, los empaques para los yogures, los empaques en los que vienen como el jamón, el queso, todo eso está avalado por la FDA y hay de 1 a 7 que todos están avalados para utilización en alimentos. Sin embargo, pues es mejor si podemos conseguir de estos que dicen libres de BPA, nos pueden servir mucho más y no vamos a tener como más seguridad. Además de que estos vienen incluso mucho más prácticos, que vienen de pronto con separadores, que son duritos y que son fáciles también de llevar. Hay que buscar también algo que se acomode también a lo que nosotros normalmente cargamos, porque a veces también si llevamos algo que no es hermético, pues se nos van a regar los líquidos, va a ser muy difícil de pronto en el almuerzo, si llevamos, no sé, unos espaguetis, puede que la salsa se salga por algún lado, entonces es bueno utilizar un empaque que sea, además de bonito, sobre todo cuando hablamos de los niños, pues que les gusta tener una lonchera muy bonita y que todos sus empaques sean muy bonitos, entonces debemos también procurar que sean muy seguros, como les decía, que sean prácticos, que sean fáciles de limpiar, que no retengan olores, que sean herméticos para que no se rieguen los líquidos. Pero sobre todo el tema más importante es que no degraden sustancias tóxicas. Entonces, sobre todo cuando llevamos lonchera para el trabajo, porque pues los niños casi nunca se les calienta pues la lonchera, y además que no hay como tiempo para eso, pero nosotros los adultos sí, cuando llevamos lonchera normalmente tenemos que calentar, entonces lo calentamos lo más fácil y lo que es lo más asequible en todas las empresas es el horno microondas, pero pues ustedes saben que el uso frecuente pues no es tan bueno para la salud. Entonces, si podemos utilizar estos recipientes que favorecen, aunque pues los de vidrio también los podríamos utilizar, pero pues a veces hay que tener cuidado y también tenemos otros cuidados de que tenemos que tener otro cuidado como de pues que no se nos vayan a romper y que bueno, que tengamos alguna calamidad con este tipo de recipientes. Y la otra cosa pues que también dependiendo de cómo lo vayamos a llevar, pues necesitamos también que sean resistentes al calor en el caso de que sí los podamos calentar. Entonces, esto también para tener en cuenta, incluso también para los envases, para las bebidas, también siempre pues tratar de invertir, digamos que en un buen recipiente, que aparte, como les digo, de que sea bonito, sobre todo para los niños, de que sea muy seguro y que cumpla con estas características. Entonces, aquí, bueno, aquí está un poquito más, si ustedes ven, está más como para los adultos, está un poquito más las porciones más grandes. Ahí pues el problema es que esto yo creo que es de plástico, em, pero pues digamos que eso podríamos llevar también en las loncheras de los adultos, pero si ustedes ven, tiene como compartimientos, pues la idea si fuera que todo fuera separado, incluso nosotros podemos llevarlas, cuando calentamos la comida debemos procurar siempre llevar la verdura aparte, pues si no es cocida, si es una ensalada, podemos llevarla, que sea de frutas o de verdura, debemos llevarla en un recipiente aparte. Lo mismo para los niños y que sean un poquito más grandes y que tengan un poquito más de habilidad, pues podemos utilizar también salsas, se las mandamos en un recipiente porque para a veces también que por ejemplo, un sándwich que quede muy mojado, de pronto el niño no se lo va a comer porque el pan se vuelve como muy blandito, entonces podríamos mandarle las salsitas aparte, o para un adolescente que también ya puede digamos, estamos hablando de una hamburguesa que podríamos preparar en casa, podríamos mandarle las verduritas en un recipiente aparte para que también pues pudiera calentarlo aparte, para que al calentarlo de pronto todo en el microondas obviamente nos va a quedar, pues no me van a quedar bien las ensaladas o lo que venga crudo, entonces siempre tendríamos que separarlas. Aquí entonces tenemos algunos tips que nos van a ayudar mucho para poder planear nuestras loncheras.
Como les decía, ojalá que sea algo en el que se involucre toda la familia, pero pues principalmente los que más llevan loncheras son los niños o los adolescentes. Los adolescentes a veces son muy difíciles para llevar cosas de la casa, pero pues también quería incluirlos aquí. Entonces tenemos que involucrarlos a ellos en la selección y en la planeación de la lonchera, porque como les decía, necesitamos una buena relación con la comida y eso se hace en todos los tiempos de comida, en todos los, digamos que todos los escenarios. Entonces, aquí sería muy importante que tuviéramos en cuenta lo que le gusta, lo que no le gusta, las alergias, y que pues que los tengamos muy en cuenta, pero también que cuando quieran consumir cosas que obviamente no van a ser muy saludables, que también les enseñemos por qué razón y con los argumentos necesarios para que también con el ejemplo, obviamente, de que hay cosas que son mejores que otras y enseñarles poco a poco a que adquieran esos hábitos. Utilizar, como les decía, recipientes llamativos, sobre todo para los niños, que sean prácticos, fáciles de manipular, que no toque hasta que sea la profesora quien lo pueda destapar, porque es muy, muy difícil de destapar. Entonces, que sean fáciles de manipular, de limpiar, que sean herméticas, como les decía, que resistan el calor sin desprender sustancias tóxicas y promover esos hábitos saludables. Todo el tiempo lo que buscamos con todo esto que hemos ido pues, diciendo, no solamente en este taller, sino en anteriores, es promover esos hábitos saludables, que definitivamente esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso que depende también del el ejemplo que damos en casa. O sea, no podemos ser incoherentes y, por ejemplo, que el niño lleve una lonchera súper saludable y la mamá no. Entonces, o el esposo o el papá. Entonces, es importante que todos estemos como alineados en lo mismo. Debe ser balanceada, como les decía, debe cumplir como unos requisitos especiales, que es de esos grupos, de esos que me producen calorías, de los que me dan proteínas o que son formadores, y los reguladores y también los líquidos. Eso es lo que significaría que sea saludable, eh, con todo lo que hemos hablado, pero que también sea divertida, que sea muy variada, porque si no, si todos los días le echamos la misma lonchera, si solo compramos, por ejemplo, manzanas para darle todos los días manzana en la lonchera, pues obviamente que se van a aburrir, y los adultos también nos aburrimos de comer siempre lo mismo. Entonces, debemos procurar como tratar de que sea muy variada, pero también utilizar preparaciones que sean divertidas, sobre todo para los niños, que sean de fácil digestión y que sean de fácil preparación también. Entonces, por eso también es importante conocer cada quien, pues, su organismo. Hay personas que le sientan mal unas cosas que otras. Hay alimentos que de por sí producen mucho gas, por ejemplo. Entonces, esos debemos procurar, sobre todo si están ahí como guardaditos mucho rato y de pronto al lado del sol, pues entonces, pues obviamente que van a producir esos efectos. Evitar bebidas oscuras o estimulantes también, sobre todo para los niños, y en lo posible utilizar esos recipientes con compartimientos, como les decía, para que evitar que un alimento tenga contacto con el otro y pueda producir reacciones adversas. Lo mismo, sobre todo si son tiempos muy grandes en los que va a estar esa lonchera como expuesta. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Y también, pues, como les decía también anteriormente, dejar la lista desde el día anterior, si no disponemos de ese tiempo necesario, extrapolar como les decía, la lonchera de los niños también para los adultos, para que no tengamos que hacer unas diferentes. De pronto hay alguna cosita que llevemos diferente, porque pues no todos tenemos como los mismos gustos, así vivamos en la misma casa. Entonces, es importante también darnos de vez en cuando pues algún gustico diferente con esas loncheras. Pues lo importante es que digamos, y sobre todo los niños y los adolescentes, que digan, uy, qué rico que voy a comer la lonchera, y que no, que la dejen por allá en una esquina y busquen cómo negociarla o cómo de pronto botarla en algunos casos. Entonces, esto nos ayudaría a que no pasara esto. Y otra cosa es que lo que les decía también de contener, que los alimentos deben ser con muy buena manipulación, o sea, lavarlos cuando lleguen, darles como todo el tratamiento especial de acuerdo al tipo de alimento. No son igual los alimentos que son perecederos que los que no. Por ejemplo, las frutas y eso, pues, y a veces los yogures mal tapados, hay algunos alimentos que a veces no tenemos en cuenta. Todas las etiquetas de los productos, sobre todo de los alimentos perecederos, dicen en la etiqueta, después, por ejemplo, después de abierto, manténgalo en la nevera a tantos grados centígrados.
A veces ni siquiera revisamos la temperatura de la nevera a ver cómo la tenemos. Entonces es importante de vez en cuando echarle una revisadita para saber que sí esté en la temperatura adecuada para refrigerar, o si hay cosas que necesiten congelarse, pues también tiene una temperatura adecuada que a veces no revisamos. Esto para también, pero pues a veces si un alimento está contaminado, así yo lo meta en la nevera, pues se va a demorar mucho más en que se dañe, pero igual se va a dañar. Entonces, tenemos que evitar todo este tipo de cosas que puedan pasar y que puedan producir intoxicaciones y malestar pues en los niños o en los adultos. Entonces, debe estar muy bien empacado. Hay que tener en cuenta también esos alimentos con los que de pronto utilizamos para preparar la lonchera. No sé, algo que venga, por ejemplo, una salsa que venga empacada al vacío y no tuvimos en cuenta, lo untamos de saliva en algún momento porque pusimos una cuchara o algo así, entonces se van dañando y van produciendo bacterias, hongos que se pueden, pues obviamente pueden causar algún daño. Una vez a la semana podríamos incluir algún alimento no tan saludable, como un postre o un dulce, pero pues también hay la opción de que estas cosas las consigamos un poco más saludables. A veces son un poco más caras o las podemos preparar en casa. Por ejemplo, un chocolate que tenga mucha más cantidad de cacao y menos azúcar nos podría servir. O de repente de vez en cuando entonces le pongo unas galletas con más azúcar, pero pues eso son cosas que también debemos negociar con los niños sobre todo. Entonces, pues para que no sea como tan monótono y que para que también sobre todo los niños se sientan que como, pues como no tan diferentes a otros niños que seguramente llevan comida chatarra todos los días. Entonces, podríamos también hacer algo de estas excepciones, pues para que también el niño pues sienta que esto no es una cosa, una camisa de 11 varas, y que pueda también tener algo de flexibilidad, y que finalmente él, cuando sobre todo sea más grande, pueda decidir qué quiere comer y qué no, porque esto definitivamente es algo que debe ser por convicción. Al decir que estas loncheras sean variadas, aquí pues la propuesta es ojalá uno pudiera hacer una minuta de loncheras. Las minutas que son, como el ejemplo para cada día, de lunes a viernes, yo lo puedo hacer por una semana, lo puedo hacer por 15 días, por un mes, por lo que ustedes quieran, pero esto qué me sirve, que si yo hago una planeación de esas loncheras, el lunes le voy a dar tal cosa, el martes tal cosa, va a ser para todos o va a ser solo para los niños y yo voy a hacer una diferente. Entonces, es muy importante que ahí, por ejemplo, tengamos en cuenta que esa minuta me va a ayudar a que también yo pueda hacer el listado del mercado, porque después de que yo ya tenga las cosas, va a ser mucho más fácil que yo pueda llevar a cabo esa minuta. A veces a la gente no le gusta planear tanto, de pronto lo puedo hacer de 8 días, dependiendo de la disponibilidad de las frutas, las que estén más baratas, las que estén en cosecha, dependiendo de las proteínas, porque también con todo esto que ha pasado durante este año, también los precios han variado muchísimo. Entonces, a veces por el presupuesto también tenemos que mejor escoger unas cosas que otras, de pronto hacer preparaciones, y entonces yo necesitaría tener en cuenta todo eso, pues para que me salga muchísimo mejor planeada esta lonchera. Y revisar las etiquetas nutricionales, como yo les decía, lo más importante es que tratemos de buscar cosas que vengan con menos sal, con menos grasa, sobre todo grasa saturada y trans, que eso dice en la etiqueta. Dice ahí cuánto es de grasa trans, cuánto de grasa saturada. Siempre debe ser, por ejemplo, en grasas trans debe ser menos del 1%. Esas grasas trans están mucho en los alimentos precocidos, en los alimentos de paquete, en la comida, pues comida chatarra que llamamos nosotros. Entonces, eh, debemos tratar de buscar eso, cosas ojalá que vengan con menos azúcar, como les decía. Y por ejemplo, cuando estamos buscando galletas, también procurar que tengan algo de fibra. Lo ideal sería que tuvieran 4 o 5 gramos de fibra por porción, pero pues esas no son tan fáciles de conseguir. O también panes, o yo puedo preparar cosas que tengan un poco más de fibra para que sea mucho más saludable para todos en la casa. Entonces aquí ya para terminar, tengo unos ejemplos de loncheras. Loncheras, estas están un poco más para los niños, pero pues como les digo que las podemos extrapolar para los adultos o para los adolescentes. Aquí lo que está en amarillo son como lo que serían los alimentos energéticos, lo que está en azul serían las proteínas, y lo que estaría en verde serían como lo que nos dan vitaminas y minerales, que serían como las frutas y verduras. Entonces aquí hay algunos ejemplos, pero ustedes los pueden combinar como ustedes quieran, pero sí quisiera que, digamos que ya en la práctica ustedes hicieran como esto, esas 3 listados, y con eso yo puedo intercalar. La idea es que, como les digo, no se repitan
por ejemplo, aquí me dice una tortilla integral, yo puedo utilizar queso o puedo utilizar jamón de pavo o podría utilizar los dos, eso también depende también de los gustos. Los embutidos hay que procurar que no sean tan seguidos, pero si los utilizamos hay unos que vienen con menos aditivos, que pues obviamente duran también mucho menos, pero pues también se consiguen, son un poquito más caros, pero eso nos podría servir y obviamente si estamos hablando de una salchicha, pues tocaría también cocinarla, no mandársela frita. Y, por ejemplo, en las frutas, entonces aquí sería la tortilla con el queso, el jamón de pavo y la mandarina. Y si ustedes quieren adicionarle algo de untar, podría ser o un queso de untar bajo en grasa, pero la mejor recomendación sería de pronto un guacamole. De pronto si alguien es costeño y le gusta mucho el suerito, pues podría ser con algo de suero. Podríamos utilizar diferentes cosas para que no queden como tan secos. O mandárselo, como les decía, en un recipiente pequeñito aparte para que ellos le adicionen como a la tortilla. Arepas, que por ejemplo puede ser arepa, una arepita nomás con leche, que puede ser animal o vegetal, pero pues las leches vegetales no son realmente leches, son bebidas de soya o bebidas de almendras o de coco o de arroz que no tienen casi proteína, entonces ahí sí tendríamos que si utilizamos alguna de esas, excepto por la de soya, pero si utilizamos alguna de esas, podríamos utilizar, a la arepa habría que adicionarle algo más de proteína, porque esas realmente no tendrían como mucho de proteína. Y fresas picaditas, por ejemplo. Entonces, si ven, son pequeñitas, no tienen tantas calorías como uno pensaría. A veces nosotros queremos es mandarles mucha comida para que estén come y come y que nunca les haga falta nada, que es por si le da hambre, que por si acaso, que por si le va a invitar a un amigo. Entonces, no traten de mandarle pues las cosas que apenas va a consumir el niño, que obviamente cada uno también tiene un hábito diferente. Podemos utilizar unas galletas integrales, ojalá que no tengan tanta azúcar. Conseguimos hoy día en el mercado unas que vienen con menos cantidad, un poquito más saludables, menos cantidad de azúcar. Un yogur que también ojalá no sea de esos que tienen muchísimo azúcar, sino buscar esos que tengan menos de 5 gramos por porción. Y por ejemplo aquí con un mango picado. Entonces, si ustedes ven, es una lonchera muy pequeña. Una barra de cereal que también incluso podemos prepararlas en la casa, una barra de proteína si quieren, aquí con una porción de queso y ciruelas. Acuérdense que aquí no están las bebidas, estos como los tres principales, pero pues los líquidos los tenemos allí en otro lado, entonces aquí importante esto. Otra lonchera podría ser un pan integral, de pronto con un pollo desmechado y con guacamole, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos, acuérdense que el guacamole habría que ponerle goticas de limón o goticas bueno, de limón por lo general, para el guacamole sería como el limón, para que no se oxide tanto y entonces esto le podemos adicionar, en vez de adicionarle, no sé, mantequilla o crema de leche o mayonesa, podríamos utilizar eso un poquito que es un poco más saludable. Los muffins, por ejemplo, que les decía que yo puedo comprarlos o podría prepararlos, sería mucho mejor que yo los preparara. Esos muffins que además hay, o de pronto una torta de banano o algo que ustedes quieran preparar, que se podría preparar el domingo y dejarlo para 1, 2, 3 días, dependiendo si no les adicionamos nada de conservantes y eso, obviamente nos va a durar mucho más. Un muffin podría ser con una botellita de leche o con algo empacado en leche y unas uvas. Podríamos utilizar pan árabe, por ejemplo, uno pequeño, para hacer una mini hamburguesa. Esta hamburguesa que quiero poner ahí, pues no es la que normalmente compramos, sino la que podemos preparar en casa con una carne que obviamente usted escoja, que le adicione la sal, obviamente le vamos a adicionar condimentos que ojalá sean muy naturales, pero pues esto podría ser una opción también que al niño le podría llamar la atención y creo que a todos en cualquier edad les podría llamar la atención y pues aquí no necesitaríamos una fruta porque ya tendríamos ahí cebolla, tomate, que podríamos mandar aparte o que podríamos incluirlo, pues, pero como les decía, a veces se pone muy mojado el pan, entonces podría mandarse aparte para que no se dañara. O de pronto también una granola sin azúcar con un yogur que sea bajo ojalá yogur griego, que sea bajo en dulce. Los yogures griegos, solo los naturales, tienen menos cantidad de azúcar. Hay unas marcas que tienen más que otros, pero también venden yogur que viene ya como con algo de sabor, que tienen un poquito más, pero pues hay unas marcas que también tienen menos cantidad de azúcar. Y por ejemplo aquí, para no poner siempre fruta, pues entonces unas opciones de verduras podrían ser unos palitos de zanahoria o de pronto para nosotros los adultos de pronto unos palitos de apio también nos podrían
servir para llevar en la lonchera, de pronto con un yogur griego o de pronto con algún dip nos podría ayudar. También podríamos utilizar este mismo yogur griego para hacer algo como lo que está ahí en la foto. ¿Qué podríamos adicionarle el yogur? Y para no usar siempre como granola, que pues igual a veces hay cereales de este tipo que tienen mucho azúcar, o el muesli también se consigue con mucho azúcar, pero de todo se consigue un poquito con menos de azúcar, o yo lo puedo preparar, pero podríamos hacer este yogur griego con frutos secos, con almendras, con nueces, como ustedes quieran, y adicionar una mermelada natural de mora o de frutos rojos, que eso se puede también hacer en casa sin necesidad de que sean todas estas que están llenas de azúcar. Entonces podríamos, y pues se vería algo muy chévere que de pronto a todos nos llamaría la atención. Podríamos de pronto mandar unas salchipapas, pero entonces esas papas se pueden hacer papas a la francesa, que yo de pronto las prepare al horno, en el air fry, o las salchichas podemos utilizar de pavo de pollo, y de pronto mandamos la piña en cubitos aparte con la bebida, porque aquí recuerden que nos hacen falta las bebidas. Podríamos hacer otra cosa como unas pizzetas, por ejemplo, que lo ideal es que ojalá las preparáramos en casa. Lo podemos hacer con pan árabe, le ponemos algo de pasta de tomate, un poquito diluida, le ponemos queso y le podemos poner tomate, orégano, albahaca, y esto nos podría quedar en un solo, o también podríamos utilizar la arepa y ponerle estas cosas encima. Esto también, por ejemplo, para los adultos también nos serviría muchísimo. De pronto al niño pues sí le llama la atención, igual podríamos utilizar cualquier tipo con ese pan árabe, algo parecido pues como a la pizza para que le podamos preparar, que puede ser también parecido a una hawaiana o parecido a pollo con champiñones, pues de acuerdo a los gustos también que ustedes tengan o que tengan los niños. Y otro pues que es un poquito más light, pero pues unas tostadas de arroz soplado con avena, que ojalá sea baja en azúcar o con muy poca azúcar o sin azúcar, con unos palitos de zanahoria. De pronto, bueno, de pronto hay algunos niños que les gusten otro tipo de verduras. Estas que puse ahí yo, pues son las que más o menos sé que de pronto les pueden gustar. Hay épocas en las que es muy difícil comer verduras, y sobre todo si no hay como un buen ejemplo en la familia de eso, de ese hábito del consumo de frutas y verduras. Que recuerden que no es suficiente, porque a veces también entienden el mensaje que es solamente frutas y verduras, es lo saludable, y resulta que no. Necesitamos una variedad de todo, y todos estos grupos de alimentos son importantes. Aquí tenemos ya como lo que nos haría falta, que serían las bebidas. Procurar que ojalá siempre sea o agua sola o agua de frutas, como ustedes ven ahí, que se preparan muy fácil. Ustedes adicionan las frutas, así como en un recipiente, les adicionan agüita, o de pronto alguito de soda, o de pronto un agua saborizada con stevia podría ser. Yo le puedo adicionar hielito, la dejo un tiempo prudente, y esto también me va a salir me va a saber pues muy chévere, y me va a ayudar a complementar ahí pues los líquidos que necesito consumir en el día. Puede también ser aguas de frutas, pero como aromáticas, ojalá naturales. Si alguien prefiere el tecito o prefiere la aromática, esto también me ayudaría, sobre todo para las mañanas, para las personas adultas, pues me ayudaría mucho para pues completar como esas bebidas. Y si está haciendo frío y en Bogotá que el clima cambia todo el tiempo, pues entonces esto nos serviría. El té verde, acuérdense que tiene muchos antioxidantes, y pues estas aguas de verduras, estas aguas de verduras o de frutas me pueden suministrar pues también como ese saborcito, y pues no sentir todo el tiempo que estoy tomando agua sola. Los jugos naturales sin dulce, preparados en casa, ojalá de un solo nutriente. Como les decía, combinar muchas cosas al tiempo, como los batidos, no les serviría para llevar. Eso es más bien como para comer, tomar en casa. Y otras bebidas que por eso las conté aquí y no en el lado de las proteínas, como las bebidas de almendras o de coco, que les decía que tienen muy poquitas proteínas, entonces son más como bebidas y solita, pero todas estas cosas yo podría utilizar para completar los líquidos. A las agüitas de frutas también podría adicionarle algo de semillas, un poquito de semillas, o de chía o de ajonjolí, también para que cuando la tome también un poquito más de fibra. Entonces esto me podría servir. Entonces, bueno, entonces bueno, aquí una cosa extra que quería mostrarles es para de pronto las personas que llevan
el almuerzo para el trabajo, entonces existen estas loncheras para no utilizar siempre el microondas, existen estas loncheras que son eléctricas, que pues sí requieren un tiempo adecuado porque hay que conectarlas y por lo menos media hora para que se caliente la comida. Sin embargo, tienen algo y es que los envases que vienen en el, adentro son de plástico, entonces también si podemos adaptarles unos de estos que no se degradan y que además tienen un uso más largo, pues entonces podríamos adaptarle, pero este me parece una muy buena opción para no utilizar microondas. Jugos se les puede agregar endulzantes. Sí, se le puede adicionar, pues digamos que todos están recomendados por la FDA. Realmente a veces el terrorismo que se les pone a ellos es un poquito no tan infundado. Em, digamos que se necesita una cantidad demasiado grande de cada cosa para que realmente tenga alguna repercusión, incluso de pronto en lo que pueden cambiar es en la flora intestinal, que pueda producir un poco de esto, de disfunción en la flora intestinal, pero digamos que lo que más recomendamos es utilizar stevia. ¿Listo? Aquí, si le vas a adicionar algo de endulzantes, preferiblemente sería stevia. Ahora, sí, pues por lo general habría que mandar de pronto los jugos para que no se fermenten. De pronto habría que ser de manzana, de pera. Igual si tú le agregas un poquito de goticas, ayuda a estabilizarlo un poco más. Entonces de pronto si combinas, aunque pues decía que las combinaciones no eran tan buenas, pero si yo le adiciono un poquito más de limón o un poquito más de naranja, pues puede estabilizar un poquito para que no se oxide. Ahí también depende del estado de madurez con la fruta con la que se preparen las cosas, entonces, pero pues sí tocaría eso. Lo malo es que también si les damos mucha manzana y pera, puede que si el niño tenga un como mayor predisposición al estreñimiento, pues se va a poner mucho más durito del estómago. Pero pues habría que mirar. Y de todas formas, como les decía, los jugos corren ese riesgo, por eso es bueno enseñarles a tomar estas agüitas que solamente le pones la fruta así cruda, así como les mostraba en los vasitos, enseñarles a tomar agüita sola, pero cuando le vas a dar alguno de estos, toca que le pongas algo de limón, algún cítrico para estabilizar el jugo, para que no siempre sea de esos de manzana, pera, de pronto uno de mango, uno de fresa, también podrías mandarle, también pues dependiendo de los hábitos y de lo que le guste al niño. En cuanto a la mantequilla de maní, bueno, pues la mantequilla de maní tiene bastantes calorías, hay que saberla escoger, incluso sería bueno que uno la preparara en casa. Para preparar la mantequilla de maní solo necesitas maní, que ojalá sea sin sal, y le puedes adicionar algo de aceite de coco, un poquito, y se licúa y eso ya es la mantequilla de maní. Las que venden en el mercado a veces o tienen mucho azúcar, a veces tienen mucha sal, entonces, y hay que tener en cuenta dependiendo las calorías, pero podría ser una opción para lo que decíamos de untar, que no sea el guacamole, que no sea el queso de untar, que no sean tanta mantequilla, mantequilla normal. Entonces podríamos utilizar mantequilla de maní de vez en cuando, pero esa tiene muchas calorías, entonces también si el niño o el adulto tiene problemas de sobrepeso, pues no le va a servir tanto. Entonces sí tendríamos que por lo menos que no fuera tan seguido, pero pues si es alguien que hace mucho ejercicio y que está así flaco, pues podría consumirlo más frecuentemente. Ah, bueno, hay recetas que tú puedes bajar para preparar la barra de cereal. Se puede hacer con tostando, eso se pone como en el horno. No he hecho nunca, pero he visto, digamos que algo de preparación en que tú pones como los frutos secos y para que quede como, le puedes adicionar avena. Entonces ya tú buscas, por ejemplo, un maní que venga sin sal, porque es que normalmente venden maní tostado, un maní que a veces ha sido como frito y que aparte eso tiene mucha sal, entonces podemos conseguir el maní que viene totalmente sin sal. Tú lo puedes calentar, le puedes poner almendras, pero pues esas que conseguimos un poco más naturales. Podemos adicionarle avena, semillas, y con que se compacta, como para que te quede sin dulce, tú puedes hacer alguno de esos sirop. Por ejemplo, hay uno que se utiliza que es de Yacón, pero puede ser alguno que venga sin azúcar, esos sirop que vienen sin azúcar y tú para que quede más compacto, lo pones en el horno y así se pueden como separar las barritas. Pero pues, te tocaría buscar un tutorial en el que sean como barras de cereal o barras de proteína que sean saludables y pues obviamente que vengan con el mínimo de azúcar para que no, pero pues eso igual que la granola, igual que
el muesli, podemos utilizar cosas, o sea, no comprar el que ya viene hecho, sino que podríamos armar nuestro propio cereal con un poquito de aquí, un poquito de allá, con cosas naturales, de pronto algo de frutas deshidratadas, aunque las frutas deshidratadas tienen mucho más azúcar, entonces si yo necesito bajar peso, si soy diabético, si tengo hipoglicemia, si tengo triglicéridos altos, pues no me van a servir ese tipo de frutas deshidratadas, o pues tocaría una muy pequeña cantidad. Desde que da del yogur griego, el yogur griego, sí, tiene bastante proteína, pues comparado con el otro yogur, pues tiene por lo menos unos 2 o 3 gramos más que el yogur normal. Pero pues es a partir del año, pues porque igual también tenemos que contar lo que se consume durante todo el día, ¿sí? Porque pues a menos de que consumieran unas porciones de proteína muy grandes durante todo el día, entonces digamos que todo suma dependiendo del resto de cosas que tú le das. Entonces en el niño, pues tendríamos que mirar que en el resto del día pues no se sobrecargara, pero pues las porciones del yogur griego además vienen muy pequeñas, pero pues sí tienen un poco más de cantidad de proteína, pues lo ideal es que ojalá, pues claro que con los lácteos y por todo lo de las alergias y que ha sido muy controvertido, pues los lácteos enteros sí deberían incluso ser hasta los 2 años, o sea, a partir de los 2 años, para evitar pues todo lo que ya hemos visto que en muchos niños puede producir la proteína, sobre todo de los lácteos, la caseína. ¿Mm? Pues todos los vegetales que me pregunta acerca de los champiñones, pues a todos los vegetales pues tenemos ese riesgo de que pues es muy difícil a veces limpiarlos y que estén totalmente sin problemas. De todas formas, cuando uno los cocina un poquito, a veces los champiñones no los comemos crudos, sino los salteamos aunque sea un poquito, o los calentamos un poquito así no sea con nada. Podemos calentarlos un poquito y ese calor también nos ayuda un poquito, aunque hay cosas que pues definitivamente hay bacterias, ese tipo de cosas que ni siquiera con la olla express vamos a quitar. Entonces, por eso también procurar que de donde compramos los alimentos, o sea, si lo que se pueda orgánico, buenísimo, y si no, de pronto de este tipo, pues lo que sean de vegetales y eso, tratar de hacerles como toda la higienización en el momento en que llegan y pues si en los champiñones a veces pues habría que calentarlos un poquito, no sé si los consumas crudos, pero pues ese es como el riesgo que tenemos al consumir los vegetales totalmente crudos, por eso es que hay gente que prefiere comprarlos en encurtido, bueno, de otras maneras. Bueno, y de la gelatina, pues lo que pasa es que la gelatina, digamos que tiene algo de proteína, pero no es tan importante el aporte como la mayoría de la gente considera. Y sí me puede, digamos que esto para un postrecito chiquito me podría servir, pero no sería la fuente de proteína de la lonchera. ¿Mm? La gelatina también la podríamos variar y podríamos ponerle dentro de la gelatina algo de frutas y sería como la porcioncita de fruta. De pronto podríamos adicionarle algo de un poquito de crema de leche o de pronto de vez en cuando un poquito de algo con dulce para que, pero pues puede ser así solamente pero como fuente de proteína no sería, digamos que la gelatina. Y a veces lo que procuramos con los niños, sobre todo con los más pequeños, es no darles tantos volúmenes de agua o de paletas, por ejemplo, que sean en agua o de gelatinas o de caldos, porque como tienen una capacidad gástrica muy pequeña, pues se van a llenar muy rápido y no van a consumir otros alimentos que sí le pueden aportar nutrientes. Entonces, incluso siempre buscamos que con los niños, si le vamos a dar algo de tomar, se le da después de que termine de comer todo, esperamos un tiempo, no enseñarles a que coman y que vayan tomando líquido. Y máximo son 2 onzas, o sea, para los niños en edad preescolar son 2 onzas de líquido. Entonces, cuando le ponemos a la alimentación cosas como gelatina y como ese tipo de calditos y ese tipo de cosas, o mucho jugo, porque hay niños que toman jugo y se llenan es solo con el jugo y no comen la comida, el resto de la comida. Entonces, por eso es que no lo ponemos ahí como una fuente importante, pero podría de vez en cuando ser, pero ahí sí te diría que de pronto le serviría más como un pudín, si le vamos a mandar postre de vez en cuando, podría ser mejor un pudín que tú le echas algo de proteína que sería la leche o que a veces lo preparamos con crema de leche, eso te serviría un poco más y le darías algo de proteína para que fuera mucho más nutritivo, ¿listo? Y cuando en el colegio, pues por lo general en el colegio eh, les dan postre todos los días porque las minutas están hechas
digamos que para todo, o sea, tienen que poner como un promedio del rango de las edades y todo eso. Entonces, digamos que para cubrir las calorías y todo esto, pues digamos que casi siempre les ofrecen algo de postre, pero por lo general el postre son porciones muy pequeñas. Es algo también como lo que les decía para que sea divertido, que les llame la atención. Es un momento en el que comparten con sus compañeros, entonces, pero pues también podría uno negociar esa parte o también lo que yo les decía, que aquí lo más importante es enseñarles a los niños. Entonces también cuando los niños tienen algún problema con el azúcar o ustedes no quieren que consuman tanto azúcar, pues enseñarles, por ejemplo, que tanto postre y tanto azúcar no les va a servir para la salud, que deben aprender eso y que y de pronto negociar con ellos para que no sea todos los días que ellos consuman el postre, así se los den todos los días. Entonces, esto nos podría ayudar un poquito para esa parte porque digamos que ya está estandarizado o la otra cosa es que tú podrías mandar al colegio alguna recomendación. En muchos colegios pues tienen en cuenta a algunos niños que tengan un régimen de alimentación especial como los vegetarianos o de pronto un niño con hipoglicemia o de pronto si tú pues no quieres que le den pues pero también eso tendría una implicación. Es mejor que el niño lo tome como decisión, pues cuando ya están un poquito más grandecitos y pueden decidir, que sea mejor que ellos tomen la decisión, porque pues también que no que se lo quiten arbitrariamente, pues también va a hacer que se sienta un poco diferente y acuérdense que la alimentación también tiene toda esa parte emocional y social que necesitamos también que los niños tengan y que exploren todo el tiempo. Solamente lo de los jugos naturales es solamente recomendación para los niños pequeñitos por la capacidad gástrica. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tomar más o menos por cada caloría que consumimos más o menos 1 centímetro de agua. Entonces, para un adulto, por ejemplo, que son 2000, son 8 vasos de líquidos que yo tengo que tomar en todo el día. Entonces, siempre hay que mirar también el botilito que nosotros tengamos en donde llevemos los líquidos, debemos mirar de cuántas onzas son. Por ejemplo, si estamos hablando de los niños, pues tenemos que buscarles unos recipientes que sean adecuados para ellos. Y en los adultos, pues es, digamos que mi responsabilidad durante todo el día estar tomando líquidos y ahí cuentan todos esos líquidos. Entonces, es más, esa recomendación de poquitos, muy poquitos, es para los niños pequeños por la capacidad gástrica. Eh, los embutidos también traen algo de proteína, pero pues eso sí, ya depende del fabricante. Hay unos que tienen un poco más, entonces también lo de revisar las etiquetas. Pero pues porque hay unos que apenas tienen un poquito y el 80% son grasa, los embutidos por lo general son hechos así, por eso también les decía, a mí pues las salchichas no me gustan mucho así sean de unas mejores fuentes, eh, pero la otra sí, digamos que las hamburguesas, eso sí son más fáciles de preparar en la casa, entonces me serviría o me gustaría más, por ejemplo, que utilizaran cosas como las hamburguesas o de pronto las pizzetas o que las podemos utilizar con las cosas que tenemos disponible en la casa. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Espero que les haya quedado algún mensaje claro con esta conferencia. Gracias.